Magisterio alza la voz en contra de decisiones gubernamentales. Cada 12 horas asesinan a una mujer en Guatemala. Ladrón que roba a ladrón no siempre recibe perdón. Atracos en el interior del país dejan 5 capturados y 3 heridos. En Indonesia queman marihuana y todo un pueblo se une al viaje. Astros de los equipos más grandes de Europa afinan puntería. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Los saludan Corina Ardón y Alan Alfaro. Iniciamos como siempre con información de carácter nacional. El ALBA volvió a marcar el inicio de los operativos para desarticular bandas de extorsionistas. Hoy en San Pedro Ayampuc cayeron integrantes de la banda Los Yossi. En horas de la madrugada se prepararon y partieron hacia San Pedro Ayampuc. El contingente policial iba acompañado de fiscales del Ministerio Público y Ejército guatemalteco. El objetivo, desarticular una banda de extorsionistas que mantenía el control de la zona a base de amenazas y asesinatos. Solo fue cuestión de horas para que la policía hiciera público los resultados de la operación. El vocero de la institución, Jorge Aguilar Chinchilla, se refirió a los delitos que pesan sobre las personas arrestadas y cómo inició la investigación. Se estaban dedicando a extorsionar, a cometer asesinatos, sicariato en el sector de San Pedro Ayampuc. Todo inicia con un tema de investigación acerca de la muerte de una mujer, hecho ocurrido el 14 de abril del año 2015. Esta mujer, en el tema de investigación, se logró determinar que pertenecía a la estructura criminal de estas personas, pero se logró descubrir que en algún momento se empezó a quedar con ciertas cantidades de dinero en el tema de extorsión. Las investigaciones señalan que los integrantes de la banda Los Yossi cobraron durante un año más de 200,000 quetzales de manera ilícita y quienes se negaron a acceder a sus demandas fueron asesinados. Entre los capturados figuran un adolescente de 17 años que fue consignado a juzgado competente y el supuesto líder de la estructura, identificado como Joseph Eduardo Pérez Arriaza, alias el Yossi. El segundo al mando era el salvadoreño Víctor Manuel Rivas Méndez, el Chero. Además de las capturas, la policía reporta el decomiso de 58 celulares, 19 tarjetas SIM, una tableta electrónica y una motocicleta. Ahora, el trabajo queda en manos del Ministerio Público, entidad que debe demostrar ante juez competente que todos los capturados este día cometieron los delitos que les imputan, mientras la policía da por sentado que la banda Los Yossi fue desarticulada en su totalidad. Y hablando de seguridad pública, la policía también realizó un allanamiento en Altos de Mushbal, un exclusivo complejo habitacional ubicado en el kilómetro 14.5 de la ruta El Salvador, donde se logró la captura de Roberto Andrés Mírez Asturias. El empresario está acusado de traficar químicos para la elaboración de cocaína, delito que cometía argumentando que los productos servían también para fabricar perfumes. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la edad del presunto delincuente, pero evidentemente se trata de un hombre de la tercera edad que debe responder ahora ante la justicia por las acusaciones en su contra. Y en otro tema, las empresas de seguridad están sujetas a minuciosos registros para determinar el origen de las armas que utilizan y también el proceso de contratación de los agentes. El Ministerio de Gobernación informó que iniciará el registro de todo tipo de datos de las 189 empresas de seguridad privada registradas legalmente, según las autoridades, con la finalidad de dar más fluidez y claridad a todos los trámites que realizan las compañías que se dedican a esta actividad. Todo lo que por ley está obligada la empresa de seguridad a reportar a la dirección. Entonces se tiene que tener información actualizada de vehículos, de armas y de agentes. Yo creo que con todas las tareas con las cuales no se cuenta con una plataforma electrónica, tenemos que convivir con los problemas que eso conlleva, que es no tener información confiable, no tener información íntegra y no tener información disponible para la toma de decisiones. Y obviamente que al no tener una plataforma se tenía que vivir con estos problemas, ¿verdad? Los funcionarios explicaron que con este mecanismo se podrán obtener mayor información de los agentes de seguridad privada contratados, adquisición de armamento y otro equipo asignado que tenga a su cargo estas empresas.
Considerada como una batalla mediática es la solución de los abogados, o la solicitud, debo decir, de Ríos Montt, quienes pidieron a un tribunal vedar el ingreso de la prensa a la audiencia de su defendido. El ingreso de la prensa y de los observadores internacionales quedaría vedado para la audiencia donde José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez deben declarar por segunda ocasión. Ambos militares en situación de retiro están acusados por los delitos de deberes contra la humanidad y genocidio. Esto significa de que el amparo fue otorgado única y exclusivamente para que dentro de la sala de audiencias, como el mismo tribunal lo resolvió, deben de estar presentes solamente los sujetos procesales o bien darle ingreso y poder estar presentes todos los medios de comunicación correspondientes. En el primer juicio por este caso, los abogados de Ríos Montt solicitaron que se realizaran las audiencias a puerta cerrada con presencia únicamente de las partes involucradas. Al reanudar la audiencia, el tribunal ordenó que la prensa abandonara la sala y únicamente permitió la presencia de los observadores internacionales. Hoy la sala de mayor riesgo estableció 48 horas de plazo al tribunal para que decida si el debate lo continuará a puerta cerrada, como lo solicita la defensa de José Efraín Ríos Montt. Y también en el Congreso de la República existe una batalla legal, pero esta vez es por la reinstalación de trabajadores despedidos al inicio de la actual legislatura. Mucha atención, porque algunos de ellos ya fueron amparados por tribunales de trabajo. Después que el Congreso de la República fue obligado por los juzgados de trabajo a reinstalar a 14 empleados de los 50 que habían despedido al inicio de esta legislatura, entre ellas la ex coordinadora general de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Dolores Celedón, quien señaló que los asesores del presidente del Congreso, Mario Taracena, solicitaron su renuncia obligatoria y al no tener respuesta la despidieron y ofrecieron ahora reinstalarla, pero en otro cargo, y no le permiten tomar posición de nuevo en el Congreso. Estudié Relaciones Internacionales, estudié Derecho y tengo Contaduría Pública también. Así que yo nunca me acerqué a él a decirle que me diera, como él adujo de que yo le había dicho, le había solicitado que me mandara a la biblioteca. No es cierto, es mentira. La realidad me da mucha pena desmentirlo públicamente, pero lo hago porque me corresponde. Y también es mi dignidad la que se está viendo pisoteada. Además, Celedón aseguró que desde que la nueva Junta Directiva asumió, se han registrado una serie de contrataciones en el Congreso. Fíjense ustedes, investiguen cuánto están ganando los asesores que están poniendo o la gente que está entrando. La gente está entrando 0.11, es muy poca la que entró 0.22. Entonces ellos están sobrepoblando el Congreso con sueldos mayores tal vez de los que tiene gente que trabaja aquí hace años. De igual forma, los 3 sindicatos del legislativo se han unido en apoyo a la reinstalación de los empleados. Él está ahorita en una posición de presidente de la Junta Directiva del organismo y tiene que respetar a los empleados, no importando pues de qué clase sean, ¿verdad? Mario Taracena dijo que serán respetuosos de la ley, pero continuarán con las gestiones pertinentes para demostrar las razones de las destituciones en el Palacio Legislativo. De regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. El misterio en la muerte de Edward Aldana dentro de la piscina de un establecimiento educativo al sur de la capital está por revelarse. Hoy el Ministerio Público indagó a personal docente y guardianía del colegio. La muerte del estudiante de 13 años en la piscina del Liceo Javier es un tema que ha provocado mucho revuelo y sin duda es determinante saber qué dice el Ministerio Público. Hoy, los guardias de seguridad del plantel educativo fueron citados a la sede del Ministerio Público en la zona 5 de Villanueva. Los reporteros gráficos que dan cobertura al caso lograron captar algunas imágenes, pero como era de esperarse, ni los guardias ni los fiscales a cargo accedieron a ofrecer declaraciones. Quien sí lo hizo fue la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, en la sede central del ente investigador. Tenemos un médico que nos apoya directamente en esta investigación y él está analizando, porque los médicos ven en la posición del cuerpo, la rigidez cadavérica, el tiempo, y ese es parte del informe que el día de hoy nos van a traer los médicos que están analizando no solo la posición del cuerpo, sino el informe de la necropsia y también su ficha médica, ¿verdad? La ficha médica del niño para ver cuál era su situación de salud. Mayra sabe que se trata de un tema delicado, como cualquier caso,
y no puede arriesgarse a revelar datos mientras la investigación está en curso. Cuando fue cuestionada acerca de posibles capturas, respondió que dependen de los resultados de las pruebas químicas y científicas para llegar a un extremo como ese, pero de ser necesario, procederán conforme ordenan las leyes guatemaltecas. Edward Alexander Aldana Fuentes fue encontrado muerto la noche del pasado martes en la piscina del Liceo Javier. Ayer, sus restos fueron inhumados con la participación de más de 1,000 personas, y aunque todos ruegan por su descanso eterno, su muerte continúa siendo motivo de polémica y acaparando la atención pública. Y continuamos con información de impacto. Mujeres, niños y adolescentes, lamentablemente, encabezan los índices de violencia en nuestro país. Lo más alarmante es que las cifras continúan aumentando cada día. En nuestro país se reporta que cada 12 horas muere una mujer de forma violenta. Ahora, a estas cifras se suman los registros de muertes violentas en niños y adolescentes. Organizaciones sociales y religiosas han tratado de crear conciencia en la población de la importancia de los valores recibidos en casa, pero la problemática social va en aumento y es necesario que la ciudadanía tome acciones en el hogar para contrarrestar este flagelo. A esto le llamamos violencias estructurales. Digamos, a este sistema patriarcal, le llamamos nosotros, en donde el hombre es el dominante. El niño ve en su casa que a su mamá le pega a su papá y el niño o la niña lo ven como algo normal. Cuando ellos sean grandes, el niño va a golpear a su esposa y la niña no va a decir nada cuando su esposo la golpee porque es algo aprendido. Según estas organizaciones, es importante detectar los patrones de conducta en los menores para lograr llegar a prevenir una cadena de violencia que desencadenará en conflictos sociales y saber atender las necesidades de los menores que son víctimas de esta condición de vida. Y en otras noticias, Guatemala es un punto estratégico para los migrantes que buscan su destino en Estados Unidos. Sin embargo, también representa responsabilidad para el Estado guatemalteco, principalmente en aspectos de seguridad. Geográficamente, Guatemala está ubicada en un punto estratégico y muy bien utilizado por los traficantes de personas y miles de migrantes de diversos puntos del continente que buscan llegar a Estados Unidos en busca de un mejor nivel de vida. El territorio nacional es catalogado un puente importante para el paso de migrantes, quienes también lo emplean como un destino transitorio. El Consejo Nacional de Atención al Migrante considera que el paso de migrantes también crea responsabilidad para el Estado guatemalteco. República Dominicana, cubanos, haitianos, ecuatorianos, o sea, estamos siendo prácticamente la sala de espera del norte, o sea, Guatemala se está convirtiendo en el país que está albergando a la migración prácticamente del continente para llegar a Estados Unidos, y eso conlleva una serie de consecuencias en seguridad nacional muy difíciles y las cuales pues se tienen que tomar medidas oportunas. En los últimos operativos de las fuerzas de seguridad, donde localizaron migrantes africanos, nepalíes, dominicanos, salvadoreños y hondureños, entre otros, algunos de ellos solicitaron refugio en Guatemala debido a las precarias condiciones en su país de origen, donde prácticamente los obligaron a emigrar. Y en otro tipo de noticias, el cadáver de Pablo José Salvador Yoc fue localizado en la 46 calle de la calzada Atanasio Tzul, zona 12 capitalina. Tenía 19 años según sus familiares y el informe de las autoridades señala que en horas de la madrugada fue golpeado hasta morir. Los socorristas que llegaron al lugar indicaron que presenta golpes principalmente en el cráneo y presumen que los atacantes utilizaron una piedra para asesinarlo. Las primeras líneas de investigación señalan que el hoy fallecido ingería bebidas alcohólicas con otras personas y una discusión al calor de los tragos terminó en tragedia. La policía y el Ministerio Público buscan a los responsables. Y las carreteras de Sololao interrumpieron el paso vehicular, pero no por los acostumbrados accidentes provocados por buses. Ahora fueron los maestros quienes rechazan un descuento salarial para financiar el aumento a los jubilados. Decenas de maestros manifestaron este día en rechazo del decreto 11/2006 del Congreso de la República, donde se descuenta de los salarios de todos los empleados un porcentaje para el pago del aumento de los 500 quetzales para los jubilados, y advirtieron que tomarán medidas de hecho si no se deroga el decreto.
Quiero comentarle que la realidad es que hay un juego matemático ahí muy maquiavélico de parte del Congreso de la República, porque a pesar de que establece que hay una tasa en base al salario base, se descontará un porcentual. El maestro y maestra, que normalmente ganamos 3.646 quetzales al mes como salario base, tendríamos que pagar un 13%. Los docentes indicaron que esta decisión vulnera los salarios mensuales de los empleados educativos, que de por sí ya es bajo, sin consulta alguna, y señalan que es una clara violación a los derechos de todos los trabajadores del Estado. Además, advirtieron que estarán en la ciudad capital para una manifestación y tratar esos temas el 6 y 7 de abril, ya que también tienen 20.000 plazas congeladas y la próxima asamblea es en San Juan La Laguna. El INASIF presentó los resultados de exámenes médicos practicados a 7 testigos propuestos por el Ministerio Público dentro del caso por genocidio, presuntamente ocurrido en Alta Verapaz. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentó ante juez competente el resultado de los exámenes médicos practicados a 7 testigos propuestos por el Ministerio Público para que presenten testimonio en el caso contra 11 militares acusados de desaparición forzada durante los años 1981 y 1988. Recibí para declarar en ese momento a Rosa Chen, a Manuel Pacay, a Mauro Yat, a Dominga Chen, a Mateo Bach, Felipe Sierra y Jesús Cael. Ese fue el listado que me dieron en el momento del inicio de la evaluación. Al momento de la forma que fui evaluando, la primera que evalué fue la señora Rosa Chen, paciente de 71 años de edad, que al momento de interrogarla algún tipo de molestia, lo únicamente que decía en su momento era que había ciertas molestias a nivel de su corazón y un poco de dolor a nivel del pulmón y dolor en la cabeza. La Fundación de Antropología Forense excavó en las instalaciones del Comando Regional de Cobán, Alta Verapaz, donde localizaron 558 osamentas, a quienes en su momento relacionaron con la guerrilla. Los exámenes médicos a los 7 testigos obedecen a su avanzada edad y su testimonio, que es en calidad de anticipo de prueba, podría ser clave para el fallo final del tribunal. Como lo hizo el peticionario en forma oral. Y en información departamental, en Retaluleu, 2 hermanos disfrutaban de un encuentro de fútbol y se deleitaban comiendo fruta cuando los sorprendieron hombres armados. Uno de ellos murió en el lugar y el otro se debate entre la vida y la muerte. El escenario, un campo de fútbol de la aldea San Luis, municipio de San Sebastián, Retaluleu. Varios jóvenes disputaban un encuentro deportivo y los hermanos Fernando Abimael, de 27 años, y Wilson Vladimir, de 16, ambos de apellido Salazar González, disfrutaban del juego sentados y comiendo mangos. Sin despertar sospecha, 4 hombres llegaron al sitio. Sigilosamente se acercaron a los hermanos Salazar y, sin motivo aparente, desenfundaron armas de fuego y las descargaron sobre los sujetos. Cuerpos de socorro llegaron minutos más tarde, pero solo el adolescente fue encontrado con vida y fue trasladado a un hospital de la región. Fernando no tuvo la misma suerte, tenía 5 heridas y todas fueron certeras. Falleció en el lugar. Los familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen e indicaron a las autoridades que el hoy fallecido trabajaba en la terminal de ese departamento y hace un mes aproximadamente fue amenazado de muerte. Se negaron a indicar la identidad de quién habría lanzado esa amenaza, pero las autoridades esperan contar con ese dato y capturar al sospechoso. Bien, y ahora sí vamos a presentarle los detalles, tal y como lo adelantamos hace pocos minutos, de lo que ocurre en la ruta hacia San Juan, Zacatepeques. Mucha atención, porque estas imágenes son exclusivas de T13 Noticias, captadas hace apenas unos minutos por nuestro compañero y colaborador Germán Cabrera. Los detalles: vecinos indignados y enardecidos prendieron en llamas un autobús del transporte extraurbano que cubre la ruta de la capital hacia San Juan, Zacatepeques. ¿Qué motivó este conflicto? Se supone que una vez más se pone de manifiesto la irresponsabilidad de los pilotos. Uno de ellos conducía a alta velocidad y por pelear pasaje rebasaba en las curvas hacia San Juan, Zacatepeques. Ahí están las imágenes del autobús en llamas. Esa negligencia provocó que el piloto de este autobús, que ahora prende en llamas, atropellara a un motorista que más tarde fue trasladado con vida, afortunadamente, a un centro asistencial por cuerpos de socorro. Este incidente ocurrió en la curva conocida como Los Pocitos,
Después de esto, a inmediaciones del kilómetro 21, más de 500 vecinos se organizan e interrumpen el paso vehicular de este autobús que viajaba en ese momento con aproximadamente 60 pasajeros a bordo. Lograron detener la marcha del autobús porque el piloto no quería hacerlo, lanzando todo tipo de obstáculos en la carretera, me refiero a piedras, palos, todo lo que encontraron en ese lugar. Y pese a que esto también le provocó, hay que decirlo también, este tipo de acciones también le provocó lesiones a los pasajeros del autobús en su momento que nada tenían que ver. Únicamente el responsable, por supuesto, debe ser el piloto de esta unidad de transporte colectivo. Algunos fueron trasladados al hospital por los cuerpos de socorro, me refiero a los pasajeros que viajaban en la unidad, que al momento de que el autobús o el piloto fue obligado a detener la marcha de manera abrupta. Esta semana termina con una serie de accidentes e incidentes provocados por pilotos del servicio de autobús extraurbano, con evidente negligencia e irresponsabilidad que lamentablemente han cobrado vidas humanas a lo largo de esta semana. Les reitero, son imágenes exclusivas que hemos logrado captar hace pocos minutos. Nuestro compañero y colaborador Germán Cabrera partió hacia el lugar de los hechos. Ahí están precisamente los bomberos voluntarios tratando de sofocar las llamas. Hace pocos minutos fueron captadas estas imágenes. Las personas que viajaban en el interior de esta unidad de transporte, algunas de ellas sufrieron crisis nerviosas, otras resultaron lastimadas y también los cuerpos de socorro debieron, además de enviar unidades contra incendios, también ambulancias para poder trasladar a los heridos hacia distintos centros asistenciales. El motorista está en estado grave, según la última información que tenemos que llega a nuestra sala de redacción. Afortunadamente sí está con vida, no se reportan pérdidas humanas. Sin embargo, este es otro caso lamentable que muestra la irresponsabilidad de los pilotos, tal y como lo han indicado, por supuesto, y debo decirlo, debo insistir en eso, debe haber una investigación del Ministerio Público, por supuesto, y es la voz oficial. Sin embargo, la versión preliminar que manejamos, le repito, es que este piloto peleaba pasaje con el conductor de otra unidad y debido a esto, a la irresponsabilidad de rebasar en curvas, terminó atropellando a un motorista que fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario. Después de esto, los cuerpos de socorro de inmediato movilizaron unidades al sitio, en un inicio únicamente ambulancias para poder trasladar al piloto de la motocicleta en estado grave a un hospital. Sin embargo, más tarde los vecinos se comunican vía telefónica con otras personas en esa comunidad y es donde se dice que aproximadamente 500 personas fueron las que detuvieron la marcha abruptamente del conductor de esta unidad y lo prendieron en llamas. Impresionante realmente lo que ha ocurrido. El paso vehicular muy importante, si usted planea transitar por ese sitio o conoce a alguna persona que piensa hacerlo esta noche, está interrumpido porque en este momento ya afortunadamente fueron sofocadas las llamas, pero la policía y el Ministerio Público están en el sitio. Esto definitivamente amerita una investigación tanto de la policía como del Ministerio Público para entender realmente qué fue lo que sucedió. Esta información que le estamos trasladando en este momento es preliminar, por supuesto, la voz cantante, la voz oficial es lo que diga y termine informando el Ministerio Público después de las investigaciones respectivas. Así es como le servimos la información acá en T13 Noticias. Así estamos acostumbrados a hacerlos. En cuestión de minutos, nuestro compañero y colaborador Germán Cabrera partió hacia el lugar de los hechos y en este momento ya usted tiene las imágenes de lo que ha ocurrido en el kilómetro 21 de la ruta hacia San Juan, Zacatepeques. Somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Todo el San Pedro cuando me llamó la torre. Estaba el relajo, ¿no? Sí, yo era un accidente. Lo adelantamos en nuestros titulares y ahora vamos con los detalles. En los tribunales de Quetzaltenango, un pandillero escuchó sentencia condenatoria esta tarde. Él está sindicado o estaba sindicado de intento de homicidio. Lo irónico es que continuará en la misma prisión donde intentó eliminar a uno de sus rivales. Las pandillas que operan en Guatemala se enfrentan en las calles, en las cárceles e incluso en los tribunales de justicia. En Quetzaltenango finalizó la batalla legal entre los pandilleros Milton Leonel Gómez Esquité y Francisco Bruce Zavala. Ambos guardaban prisión en la cárcel de Cantel, pero en julio del año pasado, durante un motín, Milton Gómez lanzó una granada contra Francisco Bruce. El pandillero resultó herido y después de su recuperación en un hospital, decidió accionar legalmente contra su rival. El proceso se ventiló en un tribunal de la ciudad altense y hoy se dictó sentencia condenatoria.
Milton Leonel Gómez fue encontrado culpable de homicidio en grado de tentativa y tenencia de armas bélicas de uso exclusivo del ejército. Le fue dictada una pena de 20 años de cárcel, que se suman a la pena que ya cumplía al momento del atentado. No cabe duda que la justicia es ciega. Y en otro tema, una mujer fue sentenciada a prisión por el asesinato de su esposo. Esto luego de que fuera víctima de violencia familiar. El Tribunal 10º condenó esta tarde a 5 años de cárcel conmutables a Mónica Casco Chacón por la muerte de su esposo Denis Sierra. Según la acusación del Ministerio Público, Casco le provocó la muerte a su cónyuge el 1 de noviembre del 2013 con un cuchillo. La víctima ingirió bebidas alcohólicas y golpeó a su esposa por negarse a tener intimidad. Según Casco, su esposo la amenazó con quitarle la vida a ella y sus hijos y matarse él, pues no estaba dispuesto a ir a la cárcel. La pelea física se detuvo unos minutos. Sierra le repitió que la mataría junto a sus hijos. Mónica dijo que lo hizo por defenderse y no se dio cuenta en qué lugar del cuerpo lo hirió con el cuchillo. En un acuerdo entre el Ministerio Público y los abogados defensores se suspendió la sentencia de 5 años de prisión, considerando que la Casco fue víctima de violencia intrafamiliar. A través de las redes sociales, un guatemalteco informó sobre la suspensión de los vuelos comerciales en Honduras. Haciendo uso de las plataformas virtuales, un guatemalteco que está de visita en Honduras informó sobre la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Tegucigalpa, debido a los fuertes vientos que azotan el vecino país. Las ráfagas de viento alcanzan más de 80 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la vida de la tripulación de las naves y los pasajeros. Nuestro reportero virtual asegura que los vuelos de Honduras hacia Atlanta quedaron suspendidos desde esta mañana. Varios guatemaltecos tenían previsto viajar a Estados Unidos a las 11 de la mañana. Esperaron más de 7 horas en la terminal aérea y finalmente les indicaron que es imposible viajar con esas condiciones climatológicas. Y la imprudencia también viaja en motocicleta. Un hombre perdió la vida y su acompañante, una mujer, sobrevivió luego de ser embestidos por un tráiler en el municipio de Coatepeque. En el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, falleció Érito Avelino López, de 28 años, vecino del municipio del Tumbador, cuando fue arrollado por un tráiler. Viajaba con una mujer que afortunadamente está con vida. Según versiones de testigos, el hoy fallecido intentó cruzar la calle sin luces y no se percató que venía el pesado vehículo. Según bomberos departamentales, en lo que va del año, 2 personas han fallecido en el mismo sitio, atropelladas mientras conducían una motocicleta. Se estima que en Coatepeque circulan aproximadamente 3.000 motocicletas según las autoridades de tránsito, y el reporte de los socorristas señala que diariamente ocurren de 2 a 5 accidentes que incluyen a este tipo de vehículos. Intereses político-partidistas están ocultos en el conflicto entre sindicalistas por el cierre de salud en Huehuetenango. Así lo consideran los mediadores. El área de salud de Huehuetenango continúa cerrada por el Sindicato Departamental de Salud como supuesta medida de presión por la falta de medicamentos y el retraso del pago de salarios. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Salud está en contra de la medida por considerar que afecta la situación laboral de los trabajadores de esa área y limita el derecho a la salud de los habitantes. A criterio de uno de los mediadores, este conflicto parece que está bajo intereses particulares. Que realmente hay una intervención de intereses de tipo político partidista. Lo lamento muchísimo, yo no tengo pruebas para sostener esto, sencillamente escuché lo que ellos me dijeron, pero de la experiencia que he tenido no me extrañaría para nada que esto esté politizado partidísticamente. Yo estoy interesado en ayudar a que los problemas se resuelvan y que realmente el bien común se garantice y que la población tenga aquello a lo cual tiene derecho. El derecho a la salud es importantísimo. Esperan que el diálogo entre representantes de ambos sectores sindicales avance para evitar mayor perjuicio para los ciudadanos que demandan su derecho a la salud. Y la discordia por el idioma durante el periodo de clases, principalmente en el área rural, ha generado la deserción escolar.
1 de cada 3 niños indígenas recibe clases en su idioma materno. El resto asiste a clases en idioma castellano. Sin embargo, este ha sido uno de los mayores problemas en el interior del país, ya que no todos los infantes hablan el castellano y al no existir un entendimiento en las clases por parte de los menores, se produce la deserción, situación que es crítica en el interior del país al no existir en todos los centros educativos. Si tenemos en cuenta que ya la parte de ruralidad, el tema de la desnutrición crónica que ponen obstáculos, digamos, en un aprendizaje adecuado, se le suma que los niños y niñas llegan a la escuela donde los maestros no les entienden y donde la instrucción que se les da es en un idioma extraño, podemos pensar que esa primera parte de esa grada que tienen que subir los niños para alcanzar los estándares mínimos educativos son sumamente difíciles, ¿verdad? Carrera también hizo énfasis en la poca inversión del Estado en educación y la falta de herramientas para los niños, que son otras de las principales causas de la deserción infantil en el interior del país. 3 heridos y 5 personas capturadas es el resultado de una jornada violenta en el interior de la República. En el kilómetro 43 de la ruta al Atlántico, en la aldea Dolores de San Antonio La Paz, El Progreso, Julio Canagüí y Julio César Orellana Reyes retornaban de su jornada laboral cuando fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes. Ambos se opusieron al asalto y fueron atacados a tiros. Bomberos voluntarios los trasladaron de inmediato a un centro asistencial de Sanarate. Y durante una persecución que inició en la Nueva Esperanza, aldea El Chab, y culminó en la cabecera municipal de La Cintal, Retaluleu, la policía capturó a Miguel Víctor Ramírez, Luis Alberto Ramírez, Cristóbal Delgado Godínez, los 3 de 18 años, a Rocael Guzmán López de 22 y Yossi García Gómez de 23. Los 5 son señalados de pertenecer a la Mara 18 y supuestos responsables de atacar con arma blanca a un mototaxista. Andaba chambeando allá, en La Esperanza, pusieron enfrente de la moto, paré, cabal ellos aprovecharon cuando la pararon, uno se me ahorcó y el otro intentó apuñalarme, pero con la misma me defendí. A los capturados les decomisaron 200 quetzales en efectivo y un teléfono celular, presuntamente de la víctima. Bien, y vamos una vez más con las imágenes de lo ocurrido esta noche en el kilómetro 21 de la ruta hacia San Juan Zacatepeques. La versión preliminar de los hechos detalla que un piloto viajaba a excesiva velocidad con al menos 60 pasajeros en la unidad hacia el municipio de San Juan Zacatepeques. Debido a la irresponsabilidad de pelear pasaje con otro conductor y rebasar en curva, terminó atropellando a un hombre que viajaba en motocicleta. De inmediato los bomberos voluntarios llegaron al sitio, levantaron al conductor de la motocicleta afortunadamente con vida y lo trasladaron hacia un centro asistencial. Sin embargo, el problema no terminaba allí, apenas empezaba. Los pasajeros de la unidad se comunicaron con otras personas más adelante y se dice que al menos 500 vecinos de este camino hacia San Juan Zacatepeques se organizaron y más adelante interrumpieron el paso de esta unidad colectiva, lanzando piedras y palos y todo tipo de objetos sobre la cinta asfáltica. Esto obligó al piloto de la unidad a frenar de manera abrupta, lastimando a otros pasajeros que viajaban en la humanidad y finalmente estas personas... Gracias por acompañarnos en esta emisión de viernes. Mañana regresaremos una vez más en punto de las 21 horas. Es todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alan. A ustedes en casa. Gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente fin de semana. Hasta mañana.